a momento. La palabra de Dios dice que estar alegres con los que se alegran, pero también dice que llorar con los que lloran. Y vamos a pedir oración por, al principio se pidió por unos hermanos que están postrados en un hospital. Y también en los testimonios también pidieron oración. También pidieron por ahí oración por mi hermano David Peña. También por ahí les pido, mis hermanos, oración por mi cuñado Job. Es difícil, hermanos, pero finalmente seguimos adelante como pueblo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que podamos interceder por estas necesidades de la iglesia en San Rafael, de la iglesia en el Llanito, porque somos todos un pueblo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a pedirle al que todo lo puede, a ese Dios vivo que nos convoca día con día a estar unidos en esta vida. Una vez más, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti. Primeramente, un siervo tuyo, Señor, un siervo inútil, Padre, que tus ojos, Señor, fijaron, Padre, en este siervo, Señor. Y esta hora, Padre bendito, estamos aquí, Señor, dándote la honra, Padre, dándote la gloria, Señor, primeramente a ti, porque venimos, Señor, a buscar tu rostro. Porque, Señor, tú nos amaste primero a nosotros, Padre, yendo a la cruz, entregando tu vida, Padre, en ese sacrificio, por esa sangre preciosa, Señor, derramada, Padre, en ese madero. Podemos decir hoy, Señor, que somos libres, Padre. Podemos decir, Señor, que en ti tenemos fuerzas. Y esta hora, bendito Señor, te queremos pedir, Padre, por cada uno, Señor, de mis hermanos que están postrados, Señor, en un lecho, Padre bendito, de dolor, Señor. Queremos, Señor, que tú, Padre, un Dios misericordioso, un Dios vivo, que puedas tocar, Señor, esas fibras delicadas de esos cuerpos, Padre. Tú, Señor, conoces sus corazones. Por mi hermano David, por mi hermano Job, por mi hermana Claudelina, por mi hermano que es los testimonios agradecido, Padre, pero poniendo, Señor, los ojos en el autor y consumador de la fe que eres tú, el blanco perfecto, Jesucristo. No desfalleciendo, Padre, siguiendo adelante a lo que hemos sido llamados, Padre. Conforta a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, que están, Señor, convalecientes, Padre. A mi hermana Elsa también, bendito Jesús. Porque tú, Señor, has sido bueno. Estamos, Señor, tal vez cansados, atribulados, con dolores de huesos, a lo mejor con la economía, Señor, pero tú, Padre, has provisto hasta el día de hoy, Padre. Te queremos pedir, Señor, por la vida de los pastores, Señor Jesús, gracias porque
No los has tenido con vida, Padre. Gracias por sus vidas, por sus esposas, por sus hijos, por sus descendencias, Padre. Por cada uno de los diáconos, Señor, las diaconisas, por cada uno de los servicios, Señor, que tú das dentro de tu iglesia, bendito Señor. Y es por eso, Padre bendito, que estamos aquí rogándote, Padre, que tu mano poderosa, Señor, intervenga en medio de tu iglesia, Padre. Porque no tenemos nada, Señor, afuera, no tenemos nada, Señor. Y es por eso que tu pueblo está aquí, Señor, glorificando tu nombre, como debe de ser, Señor. Porque nos has hecho hombres libres. Y en tu nombre, Señor, hemos perseverado solamente, Señor, porque tú has sido por nosotros luchando. Te pido, Señor, por mi vida, Padre. Toma mi vida, Señor. Y que podamos, Señor, aprender, bendito Jesús, estas lecciones de vida que das para tu pueblo, para seguir animándonos unos con otros, como tú lo has ordenado, Señor. Los hermanos juntos y en armonía, reconociendo tu poder, Padre, primeramente, y tomando, Señor, este siervo, el de la voz, una actitud de humildad, primeramente, Señor. Bendice pues a tu pueblo, Padre, y toma, Señor, el control de mi vida. Todo esto, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, puede tomar su asiento. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dele una sonrisa a su hermano, dígale, aquí estamos. Estamos en el lugar correcto, donde el Señor nos quiere tener. Este mensaje, esta reflexión el día de hoy, mis hermanos, lo he titulado El desierto. Y les voy a pedir, mis hermanos, que abramos nuestra palabra allí en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a darle lectura a un servidor. Y el que no tenga por ahí la palabra de Dios, por favor compártala. Y si no, aquí nos van a hacer favor de proyectarlo. Éxodo capítulo 14, en el versículo 1. Y me dice con un amén cuando lo tenga. Y la palabra de Dios dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios
que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Me tomé la libertad de buscar en un diccionario, hermanos, secular, la palabra desierto. Y la palabra desierto quiere decir lugar que se encuentra solo y deshabitado. Aún así la palabra dice que es desierto, no hay nada, no hay vida. No podemos sembrar ahí porque se muere todo lo que podamos sembrar. ¿Con qué propósito el Señor nos pone en nuestras vidas a veces, hermanos, en un desierto, en un lugar deshabitado, en un lugar que no hay nada para subsistir? ¿Con qué propósito el Señor llevó a su pueblo, Israel, al desierto? Entre estar atrapado en el pueblo de Faraón como esclavos y entre estar en el desierto, el pueblo de Israel no veía la diferencia. He dicho, en un desierto no hay vida, agua ni comida, está deshabitado, no hay comodidad como en una ciudad como en la que vivimos. Yo he pasado por desiertos en mi vida y los he pasado, hermanos, aprendiendo una cosa muy importante para mí. Que el Señor nos forja a través de temores, a través de fracasos, a veces a través de desfallecimientos, limitaciones. A veces estando en un desierto hemos agarrado altivez, sin humildad y sobre todo a veces sin tener temor hacia nuestro Señor. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿Qué he aprendido en mi vida a través de los desiertos? Cuando el Señor nos lleva a cada uno de nosotros personalmente. Oíamos con todo respeto en el testimonio de mi hermano una situación difícil, pero no solamente termina ahí, hermanos. ¿No le ha pasado que llega otra prueba más? Y luego llega otra prueba más y otra prueba más. Y en esos desiertos que nos hemos encontrado, a veces hemos desfallecido y a veces nos hemos encontrado solos. Y aún lo puedo yo decir con tantas promesas que tenemos en la palabra del Señor. A veces queremos pensar que la prueba ha llegado más dura. Sin embargo, vamos a ir relatando en este pueblo de Israel, pensando esta gente que podían estar mejor en el desierto, sin que los estuvieran de una o de otra manera latigueando, violentando sus cuerpos para trabajos difíciles para los egipcios, pero siempre
el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas es diferente. He estado en desiertos tan difíciles, hermanos, que he querido desfallecer. Y no terminando ese desierto, llega otro desierto más a mi vida. Y no conforme, vuelve a haber otra problemática igual. Queriendo desfallecer, a veces queriendo decir, Señor, me pasa esto, 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 esto y esto. Y a veces hemos querido decir, Señor, ya no tengo fuerzas. Mis límites han terminado. ¿Con qué propósito el Señor había sacado al pueblo de Israel en medio de los egipcios? El versículo 5 del capítulo 14 en el libro de Éxodo, hermanos, sigue diciendo: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y dice el versículo 6, y unció su carro. Dice que preparó su carro, preparó su armadura de guerra, estaba listo y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos de lo mejor y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Usted cree que el rey de Egipto, con tantas pruebas que el Señor le mandó, con todas esas plagas, no hubiera postrado sus rodillas y haber reconocido al Todopoderoso? Pero aún así, también se encontraba en el desierto junto con el pueblo de Israel. Aún de que Moisés y Aarón le decían al pueblo: tened ánimo, el Señor nos va a sacar adelante. Tenemos la victoria porque Él es el poderoso de nuestro pueblo de Israel. No crea que el pueblo seguía adelante. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y a todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire, hermano, una prueba difícil contrarreloj. Veía el pueblo de Israel que se les acababa el tiempo. Se les acababa el tiempo porque tenían la inmenso mar, y atrás de ellos venían los egipcios. ¿Cuántas veces hemos estado en nuestro desierto? Contrarreloj, contratiempo, hermanos, en cosas muy seculares que nosotros vivimos. Por decir un ejemplo, híjole, mañana se me termina el tiempo para pagar estos gastos. O necesito tener un dinero para llevar a mi esposa o a mi hijo al doctor. Vienen tantos gastos, vienen tantas cosas a nuestra mente en ese desierto, y créame, y a veces lo digo por los cabezas de hogar que estamos aquí, a veces estamos aparentemente solos. Y este pueblo de Israel, parados, decían, pues ya vienen para acá, y el pueblo del faraón no venía a gusto, contento. El pueblo de Faraón quería echar mano sobre de ellos. A veces, hermanos, hemos visto la promesa del Señor en nuestras vidas manifestada. Y en unos momentos más, llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles. Y siempre le he dicho al Señor que Él va conmigo. Siempre el Señor ha estado ahí en su momento. Y nunca nos ha dejado desamparados. Siempre ha estado su mano poderosa delante de Él. Hemos estado en desiertos solos, atribulados, pero el Señor en ese momento, hemos visto testimonios en mi vida personal, lo he dicho, y cuando ya iban a ser las meras 12, faltaban 5 para las 12, y que me hablan y me dice, véngase porque aquí tengo un dinero para usted, o véngase porque esto, o véngase por el otro. ¿Cuántas veces hemos estado pidiendo por los enfermos y el Señor les ha dado su sanidad? ¿Cuántas veces aquí hemos tenido a mis hermanos en los testimonios y le han glorificado y dado la honra y la gloria a nuestro Dios, porque el Señor, el Todopoderoso, ha tocado sus vidas? Nuestra palabra de Dios, aún así, hermanos, que es un Dios justo, que tenemos que pasar esos desiertos, y los desiertos que vengan más en nuestras vidas, lo hemos pasado, y podemos decir, y lo puedo ver a mi hermano, que él ha dejado todas las cosas al Señor. Mi hermano que estaba aquí al frente platicándonos de su terreno, de esa injusticia humana que su propia familia le ha hecho. Pero sin embargo, mi hermano, yo sé que Él ha puesto
todo sobre las manos del Señor. Y el Señor en su palabra ha dicho, mía es la venganza. Y cuántas veces, hermanos, nos ha costado doblar y decir, híjole, pues, me cacheteó, me escupió. Y tengo que aguantarme. El Señor nos da más, hermanos. Tenemos una prueba y tenemos otra prueba más. Un desierto más, que no le vemos ni pies ni manos. Pero el Señor Jesucristo ha dicho, yo voy contigo, yo peleo por ti. Y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Tenemos que agarrar esas promesas y abrazarlas en nuestro diario vivir. Porque todos de diferentes maneras estamos expuestos a pasar a diferentes desiertos. Con nuestros ojos viendo el blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mis pastores decir, alentar al pueblo, en Cristo hay esperanza, un sí y vamos adelante? ¿Por qué tenemos que pasar desiertos que a veces no nos gustan? ¿Por qué tienen que venir ese tipo de desiertos tan oscuros, tan escabrajosos? Porque tenemos que aprender que el Todopoderoso que murió en la cruz y resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre y está en medio de su pueblo hasta hoy, nos ha dado la victoria y nos ha hecho hombres libres. Y somos hombres libres porque el Señor pagó el precio en esa cruz. Versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. Hablando el pueblo de Israel, ya diciéndole, es que tú tuviste la culpa por habernos sacado, allí estábamos mejor, ahí nos daban unas buenas, pero a veces comíamos frijolitos calientitos, tortillas. Y aquí mira dónde vamos a morir. Y sigue diciendo, mis hermanos, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Era una cosa difícil, que aún Moisés, que iba al frente, nunca se imaginó que el mar se iba a abrir en dos,
Pero Moisés estaba confiando en el Todopoderoso. Moisés estaba confiando que el Señor que los había sacado del pueblo de Egipto iba con ellos. Empezaba la travesía, hermanos. Empezaba en ese desierto asolado que no se veía nada. Con un pueblo que venía atrás y al frente un mar. Y la gente que le decía, oye, pues nos hubieras dejado allá, no veían ni unos barquitos como para empezar a abordar y decían, pues no sabemos el Señor qué va a hacer en este momento. Por eso Moisés le decía, tened ánimo, tened ánimo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y el Señor esta noche nos dice, tened ánimo, no temáis, yo estoy con vosotros en cada uno de los desiertos que tengamos en nuestras vidas. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo podemos estar tranquilos en medio de esta prueba? A veces nos preguntamos. En una ocasión, voy a, con todo respeto, hablar. Dios hace todo eso en nuestras vidas. Teníamos que por ahí desahogar una diligencia en uno de los juzgados familiares. Y solamente estaba mi hermana Lucy con un servidor. Y del otro lado, contando al chofer, eran como 8. Y me dice la hermana Lucy, pero estoy helada de muerta porque no sé qué vamos a hacer, hermano. No se preocupe. El Señor está con nosotros. Y así pasó, hermanos. Y entró el juez de lo familiar y dijo, ¿qué va a haber? ¿Una pachanga, una fiesta aquí? Dice, ¿usted, señora, con quién viene? No, pues es mi abogado. Dice, ¿y todos? Dice, no me diga, ese de la cachuchita es el chofer, no me diga que no. Y entre los abogados dijeron, sí, ese es el chofer que traemos. Y digo, pues aquí se queda nada más uno. Dice, y los demás echarle porras desde allá afuera. No los quiero aquí. Y el Señor puso todo a balance, ¿verdad? Y vi a la hermana y nada más se sonrió y dijo, ay, Señor, pues el Señor se manifiesta en la prueba, en la lucha. Y cuando vemos lo inalcanzable, a eso se refiere el Señor. Si Él va peleando por nosotros, nosotros tenemos que estar tranquilos. No crea que a veces mi esposa me dice, oye, ya va a ser 15. El Señor lo tiene contemplado. Y sigue diciendo, mis hermanos, su palabra. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oye, Señor, pero pues si aquí está el mar, ¿cómo vamos a marchar? Pues ¿para dónde marchamos? Mejor hubiera dicho, pues dile al pueblo que empiece a nadar, porque vamos a echarle ahí unos cuantos kilómetros para adelante. Le dijo a Moisés, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Oye, Señor. Y aún así, hermanos, se nos vuelve a presentar otro problema. Pero el Señor ya se me sacó de aquel desierto. Estamos en otro y se empalma otro y otro. Oh, Señor. Puedo ver la vida de mi cuñado Job. El Señor ha tratado con él, hermanos. Después de que estuvo por ahí recluido, estuvimos platicando con él. Tenía 3 meses, hermanos, que empezaba a relacionarse con las cosas de Dios, querer caminar bien. Y el enemigo no está en paz y acaba de tener un problema muy difícil en su trabajo donde se desenvuelve. Por ahí tuvo un problema irreversible. Y podemos decir, oye, pues si el muchacho empezaba a caminar. El Señor sabe, hermanos. Porque las cosas dice que el Señor las hace para bien. Nunca el Señor dice que las va a hacer para mal. El Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Así no podemos ver y no podemos decir, oye, pues es que una injusticia aquí, una injusticia allá, otra injusticia allá. Y el Señor diría, pues es que las cosas son para bien. Pero aún así, hermanos, tenemos que adoptar esa palabra del Señor que viene esta noche. El Señor peleará por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos, esperando que el Señor trabaje por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros somos el pueblo de un Dios vivo. Un Dios que nos ha sacado en victoria y victoria. Hemos cantado y muchas promesas que hemos cantado, donde dice que el Señor va con nosotros. Si el Señor nos ha sacado, ¿para qué volvemos a ir? Tenemos que seguir adelante. Que mi hermano se está por ahí, ya no muy bien quiere caminar. Tenemos que ir y darle palabra a mi hermano. Vamos a seguir adelante. Es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, si tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Se abrió el mar y pasó la gente y dijo, ay, Señor, a mí me hubiera gustado estar ahí. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos nosotros, creemos por fe. Y creemos que su palabra dice, donde están 2 o 3, ahí estoy con el pueblo. Aquí está el Señor, aquí está tocándonos. Aquí está diciendo, hijo, aquí estoy, yo voy por ti.
venga lo que venga, yo voy por ti, voy hasta el final contigo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fíjense nada más. Oye, pues allá vienen, pero pues aquí está el que nos guarda. Aquí está el poderoso de Israel. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y eran una nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. Oiga, qué bendición de Dios, pues si aquellos venían en los corceles y venían en los carros y venían a galope pero duro. ¿Y cómo es posible que toda la noche no los alcanzaron? Ese es poder de Dios. Hemos oído testimonios, pero hermanos, poquito faltó que si no me hago para acá, pasa el camión y me lleva. El Señor iba ahí. El Señor está cuidando a su pueblo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás sentir confiado, vivir confiado. Esa es la confianza que tenemos con el Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esa es una promesa, hermanos, que hasta el día de hoy el pueblo debe de estar confiado. Todos estos eventos que nos preceden, todo eso ocurrió, hermanos. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo eso, hermanos. Y aún así, a veces agarramos ese desierto y lo queremos abrazar, o a veces queremos decir: pues aquí yo lo puedo arreglar con mis propias fuerzas. Y allí es donde viene lo equívoco de nosotros. Porque hasta para ir por 1 kilo de tortillas a la tortillería, o por 1 kilo de huevos, y por ahí una agua a la tienda, tenemos que ir en el nombre del Señor. Porque dependemos, toda nuestra vida depende en el Señor.
Todo lo que hagamos depende en el Señor. Hasta la fecha de hoy puedo recordar lo que mi madre decía: ¿quieres tener éxito en la vida? Pon a Jesucristo en tu vida como primer lugar. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. En medio del mar. Acabando esta historia, y acabó triste para el faraón y todo su ejército. Y podemos ver que el pueblo de Israel nuevamente estuvo en victoria. Como el día de hoy, el pueblo de Dios sigue en victoria. Victoria en victoria. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, a Éxodo capítulo 10, unas 2, 3 capítulos atrás. Recordando que el Señor iba con ellos. Y yo 10:1 puedo ver que es un legado del Señor. La palabra de Dios dice en el 10:1: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Para que sepáis que yo soy Jehová. Este libro que vemos aquí, que es la palabra de Dios, es un libro, el libro más antiguo que ha permanecido hasta el día de hoy. Podemos hablar por ahí el libro de Mahoma, podemos hablar el libro de algunos que en su tiempo fueron bestsellers, pero la Biblia ha permanecido hasta aquí, la palabra de Dios. Y si queremos leer las promesas hoy, podemos leerlas. Y si queremos mañana volver a leer las promesas, mañana las podemos volver a leer. Es por eso que una de las cosas, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra. Entender la palabra. El desierto, los desiertos, como los he llamado esta noche, los vamos a pasar. Y lo seguiremos pasando. Pero si sabemos que Jesucristo está con nosotros y va por nosotros, tenemos que guardar la calma. La palabra de Dios también dice: estad quietos. Yo soy Jehová, yo soy tu Dios. ¿Y usted cree que en todos esos desiertos que pasó el rey de Faraón hubiera doblegado las rodillas, también hubiera alcanzado?
Pero ese corazón tan duro era con un propósito, para que se glorificara el nombre de Dios. Seguir adelante en estos tiempos tan difíciles. Prendemos las noticias y por allá está la calle de la amargura. Prendemos el internet y también por allá estamos, pero como 10-0. Y luego para acabar como en faltando como 15 para las 10, que ni lo pedí yo y llega ahí yo creo que por inercia. Y llega el S1 TV y valieron como a 5 y ¡oh, Señor! Pues. Tenemos que seguir el blanco perfecto, que es Jesucristo. Vamos a estar en el desierto, lo vamos a estar. Pero sabemos que en Cristo hay esperanza. Antes de terminar, mis hermanos, quisiera leer ahí en 2 Corintios, Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y si lo tenemos, les voy a pedir que nos pongamos con todo respeto nuevamente sobre nuestros pies. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Y dice ahí mismo en el Salmo, mis hermanos, en el Salmo capítulo 20, gloria a Dios por estos tiempos tan hermosos. Y dice su palabra allí en el capítulo 20 de Salmos, en el versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo hará desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salve Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, esta noche.